Por eso podemos decir que en tu nombre, Jesús, hay libertad. Compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Sí, Señor, hay libertad. Señor, esa libertad es la que nos acerca a ti. Y por esa libertad, Señor, nosotros tenemos más de una razón para adorarte y para glorificarte, Señor. Y hoy de nuestro corazón te decimos que te adoramos con todo lo que somos, Señor.
sé. Cantaré a ti otra vez, sea lo que venga, confiaré en ti. Alabaré en el anochecer. Que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Tu amor no tiene fin y tú eres paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho yo seguiré cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Y en ese día cuando ya no tenga fuerzas y se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final. Por 10,000 años y la eternidad. Una vez más lo decimos, y en ese día cuando ya no tenga fuerzas y se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final. Por 10,000 años y la eternidad. Que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Que todo lo que soy bendiga al Señor.
Buenos días, amados hermanos, amigos. Qué gusto saludarlos en esta mañana. Ahí donde está, levante su mano y dele gracias a Dios por este día. Dele gracias a Dios por su hogar, por su familia. Dele gracias a Dios por esa bendición, por su trabajo, por su negocio. Dele gracias a Dios por su salud. Dele gracias a Dios por su protección. Dígale gracias, Señor, porque tú eres mi Dios fuerte y valiente. Y tú eres el que vas delante de mí como poderoso guerrero, Dios. Gracias, porque tú eres mi único Dios verdadero. Señor, gracias te damos en esta mañana. Presentamos delante de ti, Señor, esta palabra, Dios, para que sea una palabra de bendición, sea una palabra, Dios, que edifique, una palabra que fortalezca a mis hermanos, Dios. Espíritu Santo, obra a través de esta palabra en cada uno de nosotros. Que mientras esta palabra se está dando, seas tú, Espíritu Santo, sanando, seas tú, Espíritu Santo, restaurando las vidas, los corazones, las mentes, Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. En esta mañana quiero hablarles de David y Goliat. Es una preciosa historia que yo creo que todos la conocemos y está en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Y vemos que empieza esta historia narrando que el ejército de los filisteos y el ejército de Israel se juntaron para pelear. Uno en un monte y el otro en otro monte, y en medio estaba el valle de Elá. Y vemos que salió un gigante filisteo llamado Goliat, con una armadura impresionante, con un casco poderoso, con una lanza grande y una jabalina grande, a desafiar al ejército de Israel. Y en tono burlesco le decía, versículo 8 y 9, y se paró y dio voces a los escuadrones diciendo: ¿para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no cogen a alguien que me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo los venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Eso es unas palabras desafiantes. Durante 40 días, en la mañana y en la tarde, este gigante salía a desafiar al ejército de Israel. Lógico que era un gigante grande. Más o menos dicen que tenía un promedio de 2,70 a 3 metros de estatura. Y su armadura y todo imponente que se veía, a cualquiera le da miedo. Y en Israel no había quien lo enfrentara. El ejército de Israel estaba intimidado. Aún desde el rey Saúl tenía miedo, porque no sabían cómo enfrentar a este gigante. El versículo 11 dice: al oír lo que decía el filisteo Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. ¿Cuántos gigantes tenemos en nuestras vidas que por días, por meses, por semanas, aún por años nos están gritando? No podemos, no servimos. Ese hogar va, pero camino a la destrucción. Las finanzas, ese negocio no sirve, la salud. Y a veces nosotros nos atemorizamos con esas palabras. A veces llega alguien y nos dice: es que eso no funciona, es que eso no sirve. Esos son gigantes que a veces aparecen en nuestras vidas y a veces nos atemorizamos por esas palabras. Pero el versículo 12 al 18 empieza David a entrar en acción. Y dice la palabra que David era el menor de los 8 hermanos.
habían 3 en el ejército sirviéndole a rey Saúl. Y él era el menor y le tocaba cuidar el rebaño de las ovejas. Sigue diciendo que la palabra que él era hijo de Isaí, de Belén. Y como su papá no sabía nada de sus hermanos, mandó llamar a David, le dijo: vaya a la batalla, llévele esta comida a sus hermanos y miren cómo están sus hermanos. Cuando David llegó a la batalla donde estaban los soldados, él se fue para donde estaba la batalla en sí, donde estaban los ejércitos organizados, y escuchó lo que decía este filisteo, el gigante Goliat. Y él preguntó: ¿y qué le van a hacer o qué le dan al que pronto pelee con ese gigante y lo venza? Oye, una pregunta como lógica, ¿no? 40 días este gigante amenazándolos y David les dice: ¿y qué el rey qué va a dar si alguien que venza a este gigante? E imagínense la respuesta, los voluntarios que salieron, 0 voluntarios. No había quien enfrentara a este gigante. Y todos los días era un oprobio para el ejército de Israel. El gigante los amenazaba, el gigante los ultrajaba, el gigante los humillaba y no había quien saliera a su defensa. El versículo 26 dice: y David se indignó y dijo: ¿quién es este filisteo pagano o este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Me gusta cómo entró David diciendo: al ejército del Dios viviente. No dijo al ejército de Saúl, no dijo al ejército de Israel, dijo al ejército del Dios viviente. David tenía esa certeza que Dios era el dueño, Dios era el Dios de Israel. Cuando David dijo estas palabras y preguntó qué le darían a la persona que enfrentara a este gigante, esas palabras llegaron hasta oídos de Saúl. Y Saúl, lógico, lo mandó llamar: venga a ver, este man quién es, que este puede ser la salvación de la patria. Este man es el que nos puede ayudar. Pero yo me imagino que cuando lo vio bajito, rubio, de buen parecer, digo: no, este man no. Yo creo que Saúl se desilusionó, ¿sí? Pero David tuvo razones para decirle al rey que el Dios de Israel lo había librado varias veces de los animales salvajes cuando él era pastor de ovejas, y que así como lo había librado de esos animales, también lo podía librar de este gigante. Del versículo 45 al 50 lo voy a leer porque me gusta esa parte, y es la parte la que de pronto a todos nos gusta. Dice el 45: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y a toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa,
tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Versículo 50. Y así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en sus manos. Así fue que David venció a este filisteo. Un hombre que no era experto en la batalla, no era soldado. Un hombre que no manejó la lanza, la espada. No tenía de pronto práctica en la guerra. Era solamente un pastor de ovejas. Y venció al gigante. ¿Dónde quedaron todos esos soldados expertos? Esos soldados que de pronto se creían lo último, la última Coca-Cola en el desierto, en las batallas. ¿Dónde quedó? Pero en realidad David utilizó la honda y unas piedras, armas naturales, armas, ¿cómo le dijera? Materiales, por decir, humanas. Pero en realidad no fueron las únicas armas que utilizó David. David utilizó armas espirituales, que fueron los que le dieron la victoria. Mis amados, las armas espirituales son las que nos van a dar la victoria. Las armas humanas nos pueden ayudar, pero sin la dirección de Dios, mis amados, no podemos alcanzar la victoria. Y en esta mañana yo quiero hablarles de 5 principios para vencer los gigantes que hay en tu vida. Como dijimos al principio, un gigante puede ser los problemas, las dificultades, las circunstancias que estés pasando. Un gigante puede ser las finanzas, un gigante puede ser la salud, un gigante puede ser su hogar, su familia, un gigante puede ser sus estudios, un gigante puede ser los vecinos. ¿Cuál es tu gigante en esta mañana, mis amados hermanos? Que de pronto te ha amedrantado semanas, meses, años, y no hemos tenido el valor de enfrentarlo, porque de pronto nos da miedo por sus intimidaciones. Pero antes de hablarle de estos principios, yo quiero hablar sobre qué es un principio bíblico, y me gustó esta definición. Un principio bíblico son verdades que sirven de base para saber cómo actuar en diversas situaciones. Son verdades que sirven de base para saber cómo actuar en diversas situaciones. Y el primer principio que le dio el éxito o la victoria a David fue que David conocía a Dios. Esta verdad sirve como base, porque cuando yo conozco a Dios, puedo actuar, puedo moverme de acuerdo a la dirección de Dios. David conocía a Dios. La pregunta en esta mañana es: ¿tú conoces a Dios? ¿Yo conozco a Dios? ¿Quién es Dios para ti o para mí? A veces Dios es un bombero que nos apaga los incendios cuando hay circunstancias. A veces Dios es un policía que nos ayuda o nos salva de pronto que nos pase algo. A veces Dios es ese salvavidas en nuestras vidas. David sabía quién era Dios en su vida. David sabía cómo Dios lo había ayudado, aunque David era muy joven y ya sabía sin ninguna duda que Dios es fiel y que Dios ayuda a sus hijos en todo momento. David había experimentado la ayuda de Dios siendo pastor de ovejas. Él decía que cuando a su rebaño lo atacaba esos osos o esos leones,
Dios lo había ayudado dándole fuerzas y las actitudes necesarias para vencer a esos feroces animales. Por eso su fe en Dios era firme y estaba completamente seguro que así como el Dios de Israel lo había ayudado con esos animales, también en esta ocasión lo iba a ayudar para vencer a Goliat. Mis amados, Dios es el único que nos puede ayudar a vencer ese gigante que hay en nuestras vidas. Tenemos es que buscarlo. Tenemos es que dejar que Él empiece a obrar en nuestras vidas. Que Él se empiece a mover en nuestras vidas. Porque a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera. A veces queremos hacer las cosas como yo quiero. Pero a veces las cosas no es como yo quiero, sino como Dios lo determina. David dijo, el Señor me libró de las garras del león y del oso. También me librará del poder de este filisteo. Mis amados, si Dios nos ayudó hoy, nos va a ayudar mañana y pasado mañana. Si en esta circunstancia de pronto que estamos viviendo de esta pandemia, Dios nos ha ayudado, ¿por qué tenemos temor de mañana? ¿Por qué tenemos temor del otro año? ¿Qué va a pasar? Recordemos que Dios nos ha ayudado. David experimentó la presencia de Dios en su vida en todo momento. Por eso estaba seguro de que él iba a vencer al gigante. Si usted lee el capítulo 17 el primer libro de Samuel, se da cuenta que David jamás tuvo miedo, ni jamás dudó. Siempre decía, ¿quién es este filisteo incircunciso que desafía al ejército del Dios viviente? No hay quien lo enfrente. Era porque tenía la seguridad de que Dios le iba a ayudar, porque había experimentado la mano poderosa en su vida. ¿Cuántos recordamos de pronto situaciones en las cuales Dios nos ha ayudado? Nos ha bendecido, ese problema se ha solucionado. La pregunta es, ¿se fortaleció nuestra fe gracias a esa experiencia? Yo estoy seguro que sí. Cada experiencia que tenemos en la vida nos ayuda a fortalecer nuestra fe. Nuestra confianza tiene que crecer a medida que avanzamos en el Evangelio. Pero a veces sucede al revés. Entre más años llevamos de cristiano, como que nuestra fe se va menguando, va acabando, va desapareciendo. Parece que las experiencias con Dios se acabaron. Parece que Dios no funciona, no sirve. Porque a veces queremos que todo se haga a nuestra manera y como yo quiero, no a la manera de Dios. En más de una situación, David estaba en la presencia de Dios. Y en uno de sus salmos dice, en el Salmo 121, 1 y 2 dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él mismo responde, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, mis amados. De nadie más viene el socorro, mis amados. Por la situación que estés pasando, solamente clame al Señor, porque el socorro va a venir de Jehová de los ejércitos. Él va a aparejar ese trabajo, Él va a aparejar la salud, Él va a bendecir tu hogar, Él va a restaurar tu familia. Es el Dios de Israel, nadie más. Afírmate en Dios, que en Dios tenemos seguridad. Primer principio, David conocía a Dios. Segundo principio, David conocía sus armas. David conocía sus armas. Versículo 38-39 del capítulo 17 nos dice: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza
Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Cuando llevaron a David a donde Saúl, yo me imagino que se emocionó, dijo: este es el man que necesitamos. De pronto no pensó que iba a vencer al gigante, pero al menos era algo. ¿Y qué hizo? Si nos damos cuenta, la palabra de Dios dice que Saúl era el más alto de Israel. Era el más alto y David era el más pequeño. Imagínense. Esa armadura de Saúl yo creo que le quedó a David, mejor dicho. Ni se diga. Si uno cuando se coloca un pantalón de alguien más grande, eso es difícil. Ahora imagínense el casco, la armadura, la espada. Difícil. Difícil combatir con las armas de otro, mis amados. Yo tengo que combatir con mis armas. David prefirió sus armas a las armas del rey Saúl, aunque eran sofisticadas y era lo mejor en esa época y le protegía todo el cuerpo, pero David no sabía utilizarlas, porque David no se había preparado como soldado de un ejército. David prefirió usar sus armas, las que utilizaba diariamente cuando estaba con el rebaño, su honda y sus piedras, su bastón que llevaba, ese bolsito donde llevaba todo. Él prefirió usar sus armas, las que usaba para proteger las ovejas, y eran las que él era ducho en manejarlas. Él ya sabía utilizar esa honda y sabía cómo mandarla y sabía la distancia exacta. Dios lo había preparado en esas armas. Por eso David dijo: no, yo esto no me sirve, yo voy a utilizar mis armas. Porque sabía usarlas, sabían para qué servían y cómo podía sacar el mejor provecho para que esas armas fueran efectivas. David conocía cuál era su arma más poderosa. Y el arma más poderosa de David en esos momentos era el nombre del Señor Todopoderoso. Si usted lee el capítulo 17, siempre dice: ¿quién es este incircunciso que viene a blasfemar al ejército del Dios viviente? Cuando se va a enfrentar al gigante, dice: tú vienes a mí con lanza, con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. David siempre colocaba a Dios por delante. Y le cuento que esa es la mejor arma. Cuando colocamos a Dios por delante, Dios es el que pelea por nosotros. Dios es el que derrota al enemigo por nosotros. Recuerden que Dios no ha perdido ninguna batalla. Coloquemos a Dios por delante. Pero ¿qué pasa a veces? A veces lo queremos echar ya para la cola y nosotros poner el pecho, porque es que yo sí sé, yo me sé mover, yo sé cómo hacer, yo sé cómo moverme. Pero si tú quieres la victoria, si tú quieres derrotar a esos gigantes, coloque a Dios por delante en todo y verá el éxito de Dios en tu vida. Como dice el versículo 45: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Mis amados, un soldado del ejército conoce sus armas, sabe manejarlas. Cuando un soldado entra al ejército, lo primero que le enseñan es a manejar su arma, a tenerla bien. La pregunta ahorita sería: ¿tú conoces tus armas espirituales? ¿Cuáles son tus armas espirituales?
Porque a veces las armas humanas no sirven. A veces las armas humanas no funcionan. A veces las armas humanas de pronto no nos dan miedo. Pero cuando utilizamos las armas espirituales, nos vamos a desenvolver más en las armas humanas. ¿Cuáles son tus armas espirituales? ¿Será la oración? ¿Será la lectura de la palabra de Dios? ¿Será el ayuno? ¿Será la santidad? ¿Será la búsqueda? ¿Será la santidad en tu vida? ¿En cuál te desenvuelves mejor? ¿Cuál sabes manejar? Tenemos que aprender a pelear con las armas espirituales. Tenemos la palabra de Dios, la palabra poderosa. Por eso tenemos que leerla, tenemos que estudiarla, tenemos que de pronto aprendernos versículos para poder declarar la palabra cada vez que estamos en una dificultad. Señor, tu palabra dice. Cuando yo digo, Señor, tu palabra dice, estoy colocando a Dios por delante. Pero a veces cuando mandamos o enviamos nuestra palabra por delante no funciona. Es la palabra de Dios la que hace retroceder las huestes de maldad. Tercer principio que le dio éxito a David. David se conocía a sí mismo. David se conocía a sí mismo. David cuidaba el rebaño de su familia. Sabía usar su fuerza y su astucia para rescatar las ovejas. David conocía su rapidez, su agilidad. Él sabía desenvolverse y él sabía en lo que era bueno. Por eso fue que se enfrentó al gigante, porque él sabía que era bueno en esa área. Sabía cuál era la distancia para atacar con efectividad, sin arriesgar demasiado. Lógico, ya había ensayado con los animales, con los osos, con los leones. Ya sabía cuál era la distancia perfecta para lanzar la onda. Yo me imagino a David mientras cuidaba las ovejas, él practicando contra las montañas, contra los muros, contra cualquier cosa, lanzando y practicando. Porque Dios sabe lo que hace. Él sabe por qué a veces pasamos circunstancias. ¿Por qué? Él nos está entrenando. David le respondió a Saúl cuando Saúl le dijo: tú no puedes, tú de pronto eres muy pequeño, tú no sabes de guerra. Le respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Así fueron los argumentos de David con Saúl, porque David se conocía a sí mismo. Una pregunta en esta mañana: ¿te conoces tú? ¿Conoces cuáles son tus debilidades? ¿O no te conoces? Si no nos conocemos, mis amados, es difícil pelear una batalla, porque Satanás sí nos conoce. Satanás sí sabe cuál es el lado débil de nosotros. ¿Conocemos nuestras fortalezas? ¿Conocemos nuestros talentos, los dones que Dios nos ha dado? ¿Tú sabes cuál es tu fortaleza en el reino de Dios? Si no lo sabemos, mis amados, es difícil enfrentar una batalla.
Es difícil derrotar nuestros gigantes. Porque cuando yo me conozco, yo tengo que empezar a trabajar en pro de ir solucionando, de ir quitando de pronto mis debilidades, de ir con la ayuda de Dios sanando mis heridas, restaurando mi vida para yo poder ser diferente. A veces la primera batalla que yo tengo que ganar es contra yo mismo. Es la primera batalla que yo tengo que ganar, es contra mí. Porque es que a veces el miedo, a veces las circunstancias no nos dejan avanzar, nos paralizan. A veces la fe se acaba. Cuarta arma que David utilizó para tener éxito con los gigantes. David no se dejó intimidar por lo que vio. Hasta el rey Saúl se dejó intimidar. El rey, que era el más alto de hombros para arriba y era el comandante y jefe del ejército, estaba intimidado por el tamaño de Goliat, por esa armadura de Goliat, por sus palabras hirientes y humillativas, y que no había quien le respondiera. ¿Dónde estaban los valientes del ejército de Israel? Y yo me imagino que más de uno contaba sus historias. Yo era esto, yo vencí, yo luché, yo gané batallas. Pero en ese momento, ¿dónde estaban los valientes? Y vemos que Goliat aprovechaba ese miedo, esa intimidación para lanzar palabras y amenazas contra el ejército de Israel, porque Goliat sabía que no había quien le respondiera. 40 días en la mañana y en la tarde lanzando amenazas y nadie le salía al frente. Eso sí es lógico, el man sabía que no había quien le respondiera. Pero David no se dejó intimidar ni por la estatura ni por los gritos de aquel gigante. Y si usted mira, lo primero que hizo David fue decir: ¿quién es este incircunciso? Este gigante, este filisteo que desafía a los escuadrones del Dios viviente. Las palabras de Goliat no lo asustaron. Y eso que no era soldado. Nos dejamos intimidar por las palabras del gigante. Nos dejamos intimidar porque dicen que la situación está difícil, es que la pandemia está matando gente, que es que el trabajo se está acabando, es que la enfermedad, es que los hogares se están destruyendo, que es que las familias se están acabando. Y a veces nos dejamos intimidar por las noticias que escuchamos. David se concentró en algo en lo que los demás no se habían fijado desde que llegó, y fue la debilidad de aquel gigante. Yo me imagino que David empezó a ver cuál era la debilidad de este gigante, porque es que estaba prácticamente con una armadura que eso no le entraba nada. Y yo que me imagino que David empezó a ver por dónde podía entrarle algo. Y lo más seguro es que él se fijó en la mente en la frente del gigante y dijo: por ahí tiene que ser. Concentró su atención ahí para dar un golpe certero y así vencer a este gigante. Un gigante poderoso, un gigante de 3 metros. Yo creo que David medía para ahí unos 60, unos 70 por mucho, y eso. Imagínese contra alguien de 3 metros y toda su armadura. Salió este gigante, pero quedó derrotado. Fue muerto por alguien que no tuvo miedo.
Alguien que colocó a Dios por delante. Alguien que aprovechó la oportunidad para salir victoriosos. ¿Tú aprovechas las oportunidades que Dios pone en tu vida? Porque es que cuando Dios pone oportunidades en nuestras vidas, a veces tenemos que pasar por momentos difíciles. A veces tenemos que pasar por momentos o por circunstancias difíciles. Usted se imagina a David todos los días cuidando ovejas, todos los días para allá en el desierto solo, y aún pasaban noches, semanas en el desierto solo. Pero Dios lo estaba entrenando en el desierto. Mis amados, en el desierto es donde Dios nos entrena. En las circunstancias es donde Dios nos entrena. En los problemas es donde Dios nos entrena. Pero a veces decimos, Señor, ¿por qué a mí? ¿Qué hice yo para merecer esto? Si yo tan buena persona que soy, yo no le hago mal a nadie. Señor, yo oro, yo leo, yo diezmo. ¿Por qué me pasa esto a mí? Mis amados, Dios nos está entrenando para salir victoriosos en la batalla más adelante. No podemos dejarnos llevar por pensamientos derrotistas. Tenemos que creerle a Dios que todo lo que nos pasa es para nuestro bien. Quinto principio para tener éxito con los gigantes y derrotarlos. David tenía un propósito: que Dios fuera glorificado. Él se cuenta que siempre David decía que viene a blasfemar contra el Dios de Israel. Siempre David tenía a Dios por delante. Y se indignó porque este gigante estaba ofendiendo a Dios. Y David en esta lucha le dio la gloria a Dios. Y la victoria fue de Dios. Porque dijo: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los escuadrones del ejército de Israel. David tenía la certeza de que lograría vencer a Goliat era en el nombre del Señor. David no buscaba reconocimiento para él, buscaba el reconocimiento para Dios. David sabía que la victoria venía solamente por la intervención divina, para que Dios fuera glorificado, para que todo el mundo conociera quién era Dios. Viene una pregunta en esta mañana: ¿todo lo que hacemos es para la gloria de Dios o es para envanecernos nosotros? Es que yo soy profesional, es que yo tengo plata, es que yo tengo un cargo, yo tengo un trabajo importante. Pero recuerde que todo lo que usted tiene, mi amado hermano, mi amado amigo, es porque Dios se lo dio. Dios le dio unos padres, Dios le dio la bendición de tener dinero para enviarlo a ustedes a una universidad. Dios le dio a usted salud, le dio inteligencia para que estudiara y fuera alguien en la vida. Lo que tiene hoy es porque Dios le permitió que lo tuviera. Y todo lo que tenemos es para la gloria y honra de Dios. Todo lo que nos pasa es para darle la honra a Dios. Por eso tenemos que dar testimonio, tenemos que hablar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho en nuestras vidas? Nos ha provisto, nos ha protegido, nos ha sanado, ha restaurado nuestras vidas, nuestros hogares. ¿Y hemos dado testimonio de eso? ¿Hemos hablado de que Dios ha hecho eso en nuestras vidas? David reconoció que Dios le había dado la victoria. Mis amados, Dios es glorificado cuando le obedecemos. Dios es glorificado cuando le buscamos. Dios es glorificado cuando oramos, cuando leemos la palabra de Dios. Dios es glorificado cuando le servimos.
Dios es glorificado cuando diezmamos, cuando sembramos, cuando damos nuestras ofrendas. Dios es glorificado y ahí le damos la honra y la gloria a Dios. Tenemos que ser agradecidos con Dios por todas las maravillas que ha hecho en nuestras vidas. Mis amados, 5 principios que son verdades que nos sirven para salir victoriosos en nuestro diario caminar. La importancia de conocer a Dios. Si no conocemos a Dios, no podemos enfrentar a un enemigo. La importancia de conocer nuestras armas espirituales para poder enfrentar a un enemigo. Necesitamos conocernos a nosotros mismos para saber cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras fortalezas. La importancia de no dejarnos intimidar de lo que oímos, de lo que vemos. Y sobre todo la importancia de glorificar a Dios en todo. Si tenemos presente estos principios, mis amados, vamos a salir victoriosos en nuestro diario vivir, en nuestras luchas. Esos gigantes que a veces aparecen en nuestras vidas van a ser derrotados por el poder de la palabra, mis amados. Pero tenemos que buscar nuestras propias armas. A veces queremos utilizar las armas de otras personas. A veces pensamos que porque a fulano le funcionó así, yo lo voy a hacer así. Mis amados, tenemos que entrenarnos en el ejército de Dios. Tenemos que a veces sacrificarnos para aprender a manejar las armas espirituales. A veces queremos que todo caiga del cielo, que a veces todo sea fácil. Busquen la presencia de Dios. ¿Cómo o qué dirección le da Dios para que tú salgas victorioso en esa prueba que tienes? Ahí donde está en esta mañana, levante su mano y dígale: Señor, gracias por tu palabra. Dígale: gracias, Dios. Dígale: Señor, aunque estoy pasando momentos difíciles, sé que tú me ayudarás, Dios. Sé que tú tomarás el control de esa circunstancia. Señor, ayúdame, Señor, a conocerte más a ti. Pon en mi corazón ese sentir de buscar tu presencia cada día, de saber quién eres tú, de saber cómo te mueves tú, Señor. Ayúdame, Señor, a conocer esas armas espirituales que tú tienes para mí en tu palabra, que de pronto por pereza no leo, no las busco, Señor. Señor, ayúdame a conocerme yo, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis flaquezas, cuáles son mis temores, cuáles son mis miedos, Dios. Si me falta fe, me falta valentía, me falta esforzarme, Señor, ayúdame, Señor, que cuando escuche alguna palabra o vea algo, Señor, no me intimide, no me dé miedo, Señor, sino que sea valiente y pueda enfrentar las circunstancias, Señor. Oh Dios, y que todo lo que hagamos sea para tu honra, tu gloria, Dios. Es para que tú seas engrandecido de gran manera, Dios. Bendigo en esta mañana tu iglesia. Bendigo cada amigo, Señor, que está en esta mañana escuchando tu palabra. Señor, ayúdalos. Dales sabiduría, dales estrategias, dales las armas que ellos necesitan para que derroten esos gigantes que en estos momentos de pronto los están amedrantando, que están, Señor, destruyendo sus vidas, que están atemorizando sus vidas, sus hogares, sus finanzas. Señor, dales sabiduría para que ellos puedan enfrentar esos temores, Dios. Señor, muchas gracias, Señor. Amén y amén.